Una mezcla de emociones complejas la invadió mientras su Byakugan permanecía sobre él, captando micromovimientos que otros pasarían por alto. Era sincero. Verdaderamente sincero. Me resultaba extraño. Sí, la gente ya había elogiado su talento antes, pero siempre de la misma manera. Atribuyéndolo a su clan, a su sangre, a su Byakugan. Las palabras de Ryusei eran diferentes. Se refería a ella. Creía en su capacidad para dominarlo. Por alguna razón, eso la afectó más que cualquier otra cosa. Los dedos de Kanae se detuvieron sobre el pergamino antes de que finalmente se diera con un leve suspiro. Lo tomó, apartando la mirada. Lo aceptaré. Pero no esperes que te dé las gracias. Tú decidiste entregarlo, así que es tu responsabilidad. Intentó sonar fría, pero flaqueó, y un leve temblor en su voz la delató. En su interior, ella sabía que esa no era la única forma en que Ryusei la había animado. En los últimos meses, Kanae lo había visto hacer lo que nadie más podía. Desafiar las probabilidades que se le presentaban una y otra vez. Sobrevivió a las intrigas urdidas por toda la élite del pueblo, regresando de batallas en las que debería haber muerto. Cada vez, se encontraba admirándolo un poco más, aunque nunca lo dejaba ver en su rostro. Él se parecía a lo que ella deseaba ser. Alguien que rompía cadenas, alguien que desafiaba al destino mismo. Sin darse cuenta, había empezado a apoyarlo en silencio. Incluso lo usó como motivación. Ver a Renjiro crecer junto a él con esa implacable concentración en el elemento rayo también la impulsó a ella. Se esforzó al máximo durante noches de insomnio, perfeccionando su Byakugan hasta dominar las 128 palmas e incluso la palma del vacío, aumentando su fuerza hasta alcanzar el nivel de Chunin superior. Ya no se quedaba tan atrás. Incluso estudió medicina, decidida a forjar su propio futuro. Pero lo que quizás no comprendía era que, al igual que los Uchiha, los ojos de los Iga estaban llenos de emociones. No tan extremos, no tan volátiles, pero aún influenciados en cierta medida, sus dojutsu seguían fortalecidos por sentimientos profundos. Y ella ya sentía algo por él. Ella lo sabía, e incluso se lo admitió a sí misma hace un momento. Admiración, real y genuina. Sentimientos entre una chica y un chico. Y aun con esa confesión, jamás podría desviarse de su misión. Ni entonces, ni ahora. Sus caminos eran diferentes. Estaban destinados a no caminar jamás juntos en esta vida. Ella tenía su propio camino, al igual que él tenía el suyo. Lo único que podía hacer era rezar en silencio por él, para que siguiera adelante, para que siguiera sobreviviendo a lo imposible, para que siguiera haciéndose lo suficientemente fuerte como para algún día amenazar a quienes lo ataban. En cuanto a ella, intentaría hacer lo mismo. Pero en su interior, sentía el peso de lo inevitable. Aunque lo hubieran deseado, el destino jamás les habría permitido estar realmente juntos con las cartas que les habían tocado jugar. Así que enterró esas emociones aún más profundamente. En el mejor de los casos, podía animarlo en silencio, desde las sombras. Sin embargo, incluso mientras se decía eso a sí misma, una pregunta persistía en el fondo de su mente, una pregunta que la helaba cada vez que surgía. ¿Y si su próxima misión lo involucrara más directamente? ¿Y si la orden no fuera solo vigilarlo, sino acabar con él? No sabía qué iba a hacer. Y no se atrevía a imaginar lo que significaría cuando llegara ese día. Mientras tanto, Ryusei percibió que su aura cambiaba. La calidez que había mostrado hacía un momento había desaparecido, engullida de nuevo por esa pesada oscuridad que siempre la acompañaba, y algo más. Si la presionaba demasiado ahora, solo conseguiría el efecto contrario. Ella no se encontraba en el estado adecuado en ese momento. Y el efecto de la poción mágica que le acababa de dar estaba desapareciendo poco a poco. Así que dejó de burlarse de ella. En cambio, dejó escapar un suspiro silencioso, con una expresión indescifrable, y respondió a sus últimas palabras con algo vago, casi misterioso, lo justo para que permaneciera en su mente. Un talento como el tuyo no debería pudrirse en una jaula para siempre. Algún día entenderás por qué te di eso. Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Un rato después, Ryusei se había quedado dormido en un rincón del campamento, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, dejando que su mente divagara lo suficiente como para recargarse. Sin embargo, su campo sensorial nunca dormía. Durante los últimos meses, lo había perfeccionado al máximo, y su subconsciente estaba en sintonía con el más mínimo cambio en las firmas de los chakras. Por eso abrió los ojos de golpe al instante. Su cuerpo se movió antes de que pudiera reaccionar por completo, y por costumbre rozó un kunai con la mano. Okabe se acercaba a él a paso ligero, con el rostro tenso, y a sus flancos iban varios agentes de Root, con máscaras en blanco e idénticas.
Su chakra era agudo y disciplinado, pero Ryusei podía percibir la leve agitación que se escondía bajo la superficie. Se incorporó lentamente, entrecerrando los ojos. Adiós a la siesta, murmuró entre dientes. La barrera del chakra raíz que rodeaba el campamento se había agitado violentamente. Decenas de firmas afuera, no, más de docenas, rozando el perímetro. Primero exploradores enemigos, y detrás de ellos algo más pesado. Ryusei presionó la mandíbula. No cabía duda. Estaban siendo atacados. Okabe no perdió el tiempo. En pie. La guarnición ha sido atacada. Los refuerzos se dirigen a las murallas. Necesitamos reagruparnos. Detrás del capitán, uno de los agentes de Roth señaló con la cabeza hacia el lado sur del campamento. Shinobi enmascarados. Varios escuadrones. Ya atacaron las posiciones exteriores. No resistiremos mucho si rompen la segunda línea. Ryusei se levantó, sacudiendo el polvo del chaleco antibalas, con expresión tranquila pero calculadora en su interior. Por fin, pensó, han decidido actuar. Las primeras explosiones resonaron desde la arboleda del sur, crujidos secos de tierra y fuego que sacudieron los muros de madera de la guarnición. Le siguieron gritos, el choque del acero contra el acero, el caos familiar de la batalla que se desataba afuera. Pero esto no era una simple escaramuza fronteriza. Ryusei podía sentirlo en el aire. La enorme cantidad de firmas de chakra que los oprimían como una marea. Su campo sensorial contaba y clasificaba rápidamente. Más de 100 presencias hostiles, quizás cerca de 100. Coordinados, disciplinados, moviéndose en escuadrones. Kusagakure. Su equivalente a Anbu, si es que se le puede llamar así, estaba en primera línea. Ryusei notó la diferencia de calidad de inmediato. La mayor parte de la fuerza era de nivel Chunin, de rango bajo a medio, rápidos y precisos en sus movimientos, pero carecían del peso de la intención asesina que portaban los verdaderos veteranos. Sus capitanes eran más fuertes, desde Chunin de alto rango hasta Chunin de bajo rango, pero aún así no se comparaban con las unidades de élite de Konoha. Sin embargo, los números importaban. Los números y la coordinación. Y en el centro de todo había una presencia que empequeñecía al resto, firme y refinada, que abría paso entre el caos como una hoja desenvainada. Un comandante Chunin de élite. No solo competente, sino de primer nivel, el tipo de shinobi que podría enfrentarse cara a cara con cualquiera por debajo de los monstruos de rango S. Esa fue su apuesta. Kusagakure había mostrado sus colmillos ocultos al descubierto. 150 agentes bajo el mando de un único comandante de élite, decididos a destruir este puesto avanzado. No es una incursión, pensó Ryusei con amargura mientras el suelo volvía a temblar. Es una erradicación. Okabe daba órdenes con voz cortante y tajante. Los equipos Roth se separaron de inmediato, formando escuadrones de 5 hombres que se movían con precisión milimétrica para reforzar las murallas. El destacamento Anbu se dispersó para formar zonas de ataque, y un capitán enmascarado ya estaba levantando barreras defensivas. Los refuerzos de mayor rango, Chisa Akimichi, Sumi Yukino, Shinkui y Heki Sanori, se movían con serena preparación, su chakra brillando como faros contra el mar de enemigos. En ese preciso instante, la voz de Okabe irrumpió en el caos, aguda y autoritaria. Nishida. Sector sur, muévanse. Los ojos de Ryusei se entrecerraron. Por supuesto. Una vez más, lo enviaban directamente a la posición más peligrosa, al punto más débil de sus defensas, donde la presencia enemiga era más intensa. Podía comprender el motivo. Los agentes de Roth se agrupaban alrededor de Okabe, murmurando actualizaciones, y sin duda sus susurros le proporcionaban información sobre dónde se concentraba la mayor presión. Y, casualmente, ahí era precisamente donde estaban lanzando a Ryusei. Negarse no era una opción. Con Roth vigilándolo desde todos los ángulos, Okabe podría obligarlo fácilmente a hacerlo, y la desobediencia en este caso solo lo condenaría a muerte más rápidamente. Bien, pensó Ryusei con frialdad, forzando una sonrisa burlona. Lo recordaré. Corrió a toda velocidad hacia el sector asignado. Allí, la situación era tan grave como le habían advertido sus sentidos. Aproximadamente 30 agentes enemigos presionaban, una mezcla de rangos desde Chunin bajo hasta Chunin bajo, moviéndose con la despiadada coordinación de Kusagakure. Frente a ellos solo había 12 shinobi de Konoha, y la distribución no era suficiente. La calidad no podía compensar la falta de efectivos. Ryusei supo de un vistazo que apenas se mantenían en pie, pero ahora este era su campo de batalla.
Ryusei se lanzó a la batalla sin dudarlo, y media docena de clones de sombra surgieron a su alrededor. Todavía no estaba malgastando chakra en jutsus llamativos. No, esta batalla se prolongaría, y el peligro los acecharía durante horas, tal vez. Necesitaba hasta la última gota de chakra que pudiera ahorrar. Por eso sus clones luchaban con puños, pies y kunai, puro taijutsu, nada más. Aún así, la presión era enorme. No se trataba de mercenarios cualquiera ni de genin novatos, sino de la organización de misiones especiales tácticas de Kusagakure, similar a los Anbu de Konoha. Kusa era una de las aldeas shinobi más pequeñas y más fuertes. Lo que realmente diferenciaba a los agentes de Kusagakure de los mercenarios errantes no era solo la disciplina, sino la técnica. Dominaban técnicas de liberación elemental, control de chakra, flujo de armas y mejoras físicas, todo ejecutado a un nivel superior al que cualquier espadachín a sueldo podría aspirar. Pero aún así, Kusagakure carecía de la solidez de clanes de Ijutsu poderosos o linajes de Kekko y Genkai. Ese tipo de linajes habían sido absorbidos hacía tiempo por las aldeas más grandes durante la época fundacional del sistema de aldeas ocultas. La mayoría se había sentido atraída por Konoha, seducida por su prestigio y la promesa de seguridad bajo el yugo de gigantes como los Senju y los Uchiha. La mayoría de los shinobi de Kusa que se encontraban aquí luchaban con brutales técnicas de combate cuerpo a cuerpo y con armas, pero muchos podían realizar transformaciones de la naturaleza, aplicar flujo de chakra o ejecutar jutsus únicos. Su coordinación era estrecha, lo que amplificaba su amenaza más allá de sus filas individuales. El choque se convirtió en una tormenta de acero y chakra. Kunai y shuriken surcaban el aire, saltaban chispas al chocar las hojas, los clones estallaban en humo, la sangre se disparaba en arcos, y las liberaciones elementales detonaban y eran contrarrestadas en rápida sucesión. La refriega fue un caos, sombras y luces se superponían en un ritmo mortal. Con la llegada de Ryusei, la fila se estabilizó. Por un momento, el impulso volvió a la neutralidad durante un tiempo. Atravesó a un enemigo con un golpe preciso, sus clones mantenían a los demás enredados, y su mente seguía trabajando incluso mientras su cuerpo luchaba, calculando, analizando, elaborando ya un plan para avanzar antes de que llegaran más refuerzos. Fue entonces cuando sus instintos gritaron. El peligro, agudo e incontrolable, se aproximaba por el flanco, a tan solo unas pocas manzanas de distancia. En ese preciso instante, quedó inmovilizado, su cuerpo real momentáneamente atrapado por dos oponentes que lo presionaban con fuerza. Y de un lado surgió algo extraño. No era fuego, ni relámpagos, ni siquiera genjutsu. Era una oleada de energía flotante, extraña, fuera de lugar, dirigida directamente hacia él. Los ojos de Ryusei se abrieron de par en par. Quienquiera que lo lanzara sabía exactamente cuál de las figuras era su verdadero cuerpo. No habían atacado al azar. Habían estado esperando. Y los únicos que podían conocer su verdadera posición eran aquellos que lo habían visto justo antes de que se dividiera en clones. Eran los únicos que podrían haberse dado cuenta de esto si hubieran prestado mucha atención en aquel momento. Los agentes de Roth siguen de cerca o cabe. O al menos alguno de ellos. Sintió una opresión en el pecho, una fría sensación de reconocimiento lo invadió. Traición, otra vez. La instalación era demasiado limpia, demasiado precisa. Y por un instante fugaz, mientras el ataque se precipitaba hacia él, sintió una oleada de déjà vu, igual que aquel momento de hacía 5 meses, cuando un extraño jutsu se apoderó de su mente y despertó por primera vez en este cuerpo. Ryusei apretó los dientes mientras sus instintos le gritaban. En el instante en que aquella extraña ráfaga, parecida a un rayo, se dirigió hacia él, abrió de golpe la primera puerta. Su cuerpo se puso en movimiento de inmediato, sus músculos se tensaron mientras se desplazaba rápidamente hacia un lado, esquivando el ataque por un pelo. La energía no era la de un chakra ordinario. Se sintió más pesada, más extraña, entretejida con algo que desprendía un hedor a chakra y a alma a la vez. Aterrizó deslizándose sobre la tierra, pero sus sentidos volvieron a sobresaltarse. Los enemigos que acababan de ensarzarse en combate con los agentes de Roth cambiaron repentinamente de actitud. Sus movimientos se volvieron huecos, vacíos. Y entonces, como si hubieran recibido una orden, tanto ellos como los shinobi de la raíz se volvieron contra él al unísono, acorralándolo. Un segundo rayo atravesó el aire, más rápido que el primero. Ryusei tensó cada músculo, canalizó el rayo hacia sus piernas y se lanzó hacia adelante, girando mientras ambos puños golpeaban con ataques de serpiente enroscada, desbaratando a los enemigos que intentaban inmovilizarlo mientras apenas lograba esquivar el rayo una vez más. El flujo relámpago incompleto en sus músculos le proporcionó el impulso justo para mantenerse a la cabeza. Pero no se detuvo. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la fuente de la luz, y lo vio.
uno de los agentes de Root, previamente enmascarado y de apariencia discreta, del tipo en el que no te fijarías dos veces. Solo que ahora sostenía algo que parecía una ballesta forjada con chakra, que brillaba con esos mismos rayos inquietantes. En el instante en que un disparo fallaba, la energía retrocedía hacia el arma como una atadura, para luego disparar de nuevo al instante. El ritmo era implacable. La mandíbula de Ryusei se tensó. Así que eres tú. Y lo que es peor, algunos de los shinobi de Kusagakure que estaban cerca lo atacaban de la misma manera, vacíos y distraídos. Sus firmas de chakras se sintieron distorsionadas, manipuladas por una voluntad externa. Controladas. Eso lo decidió todo. Quedarse allí, en medio del caos, era un suicidio. Si este agente enmascarado de Root pudiera apoderarse de más cuerpos a la vez, Ryusei se vería superado antes incluso de tener la oportunidad de contraatacar. No perdió ni un segundo pensando si debía atacar primero a la fuente. Todavía no. La prioridad era clara. Escapar de la zona de peligro, alejar la lucha y sobrevivir. Ryusei retrocedió de un salto, pero el suelo frente a él de repente se centelleó con peligro. Preparadas con esa misma energía extraña, previamente disfrazadas de rocas, esperaban trampas para detonar. Sus sentidos le alertaron justo a tiempo. Interrumpió su huida, viéndose obligado a detenerse a mitad de camino. La demora fue suficiente. Esta vez, múltiples rayos con forma de flecha, que le llegaban hasta el torso y que brillaban con esa inquietante fusión de chakra y alma, cayeron sobre él. Los ninjas enemigos irrumpieron, estrechando el cerco. Y en el centro de todo se encontraba aquel agente de Root. Con una mano manejaba la ballesta, conjurando y disparando esos rayos, mientras que con la otra dirigía el movimiento como un director de orquesta que dirigía a sus marionetas. Ryusei llevó su cuerpo al límite, y su percepción y velocidad le permitieron esquivar una andanada tras otra. Pero incluso con la primera puerta abierta, no pudo esquivarlos a todos. Un rayo le alcanzó. Al instante, su mente se tambaleó. Miles de pensamientos extraños se estrellaron contra su cabeza, como un tornado que arrasaba su conciencia. Su visión se fragmentó, su percepción se nubló. Pero su poder espiritual, refinado, agudizado y endurecido por su propia transmigración, se mantuvo firme. Se tambaleó, con la respiración entrecortada, desviando por poco un par de golpes de kunai, obligando a su cuerpo a moverse por pura fuerza de voluntad. Entonces impactaron dos rayos más. Esta vez, estuvo a punto de desmayarse. Su pecho se agitaba mientras una sensación corrosiva e invasiva se extendía más profundamente. No solo su cuerpo estaba siendo atacado, sino que su alma misma estaba siendo devorada, detonada pedazo a pedazo. Su mente gritaba de alarma. Comprendió al instante. Fragmentos del chakra y del alma del enemigo ya se habían introducido en su cerebro, pudriéndose allí como esquirlas extrañas. Era cuestión de vida o muerte. A su alrededor, una docena de shinobi se acercaban, con sus espadas listas para acabar con él. La conciencia de Ryusei pendía de un hilo. Cometí un error, pensó con amargura. El sudor le corría por la cara. Fui demasiado descuidado. Creía que era inmune al genjutsu, pero ¿qué demonios es esto? Se enorgullecía de su precisión, de su perfección, de no dejar escapar ningún fallo. Sin embargo, en esta ocasión, había ignorado advertencia tras advertencia, se había dejado acorralar. Pero los errores eran inevitables. Él lo sabía mejor que nadie. La diferencia entre morir y vivir radicaba en aprender lo suficientemente rápido para adaptarse antes del golpe final. Apretó los dientes. Su cuerpo se estremeció. Entonces, en el crisol de la supervivencia, dos cosas sucedieron a la vez. Primero, tuvo una repentina y brillante revelación y forzó el chakra de liberación yin, con el que ya había experimentado un poco antes, hacia el tenketsu de su cerebro, inundando sus vías espirituales. La liberación tosca que había despertado y con la que solo había jugado meses atrás, ahora se cristalizó en una defensa improvisada, una vez que no le quedó otra opción. Los fragmentos extraños que había en su interior fueron expulsados, y su conciencia quedó protegida por su propia voluntad. En segundo lugar, sus piernas chispearon. El chakra del rayo surgió, caótico pero ordenado, fusionándose por completo con el flujo de su cuerpo. En ese instante, la técnica que había estado tanteando finalmente cobró sentido. Su cuerpo parpadea como un rayo. Completo. En conjunto, ambos avances chocaron contra la realidad. Su mente recuperó la claridad. La confusión se disipó. La corrosión del alma retrocedió. Y su cuerpo, sus piernas, eran ahora tan rápidos que la siguiente ráfaga de rayos no podía alcanzarlo.
Se desvaneció, desapareciendo de la zona de ataque en un destello de luz, para reaparecer maltrecho pero vivo, con un kunai clavado en el costado y la sangre goteando por su brazo. Pero vivo. En ese latido desesperado, había creado una nueva técnica defensiva contra el genjutsu invasivo y había completado su parpadeo corporal relámpago. Logros que la mayoría de los shinobi podrían considerar el trabajo de toda una vida, forjados por puro instinto de supervivencia. Ryusei no perdió el tiempo. Dos técnicas de rango B, una de fuego y otra de relámpagos, surgieron de sus manos en rápida sucesión, impactando contra el grupo de shinobi y haciendo retroceder, rompiendo así su cerco. El repentino estallido de llamas y la crepitante corriente eléctrica abrieron un espacio a su alrededor, dispersando a los enemigos y dándoles un respiro. En ese mismo instante, hizo regresar a varios de sus clones de sombra que se habían dispersado por la refrigeración, y los volvieron a colocar en formación. Cuando volvió a convocar a otros, surgió más uno, y estos avanzaron como una marea, presionando al enemigo y ocultando sus movimientos. El propio Ryusei no se retiró. Corrió a toda velocidad a través del hueco que había abierto, con la mirada fija en el agente enmascarado de Roth que casi lo había matado. Los ojos de Junsaku se abrieron de par en par al ver cómo el chico expulsaba la corrupción de sí mismo, no con uno, sino con 3 golpes directos certeros. Cada flecha había dado en el blanco, de forma limpia y directa, a quemarropa. Sin embargo, su objetivo seguía en pie, eso nunca había sucedido antes. Ni una sola vez. ¿Cómo es posible? Un impacto directo, 3 impactos directos. Su técnica no era un arte de clan cualquiera. Fue su obra maestra, la culminación de todo lo que había extraído de los principios de Yamanaka con su propio talento y experiencia. Arte secreto de Yamanaka. Flecha que vincula el alma. Era una construcción espiritual con forma de ballesta que disparaba proyectiles de chakra entremezclados con fragmentos de su propia alma. Cada flecha portaba no solo innumerables pensamientos, sino también una corrosiva liberación yin que detonaba en la mente de la víctima. Un ninjenjutsu que también implicaba una transformación de la forma del chakra. No eran meras ilusiones de genjutsu. Desgarraban la energía espiritual del objetivo. Los pensamientos se confundían, los instintos secuestraban, las órdenes se implantaban. Las víctimas se paralizaban, se regresaban contra sus aliados o se convertían en marionetas, aunque fuera por un breve instante. Las flechas estaban vivas en sus manos, podían ser retiradas, redirigidas, girando como proyectos inteligentes hasta dar con su objetivo. Cada flecha portaba un fragmento de su propia alma, plagada de explosivas corrientes de pensamientos y órdenes superpuestas, una tormenta de configuraciones contradictorias destinadas a sobrecargar y confundir la mente del objetivo. La transformación de la forma de los chakras dio a los fragmentos su forma de ballesta y rayo, así como su velocidad, mientras que la liberación yin proporcionó la corrosión y la detonación, corroyendo tanto el cerebro como el espíritu. El propio Danzo la había elogiado. Y con razón, pues esta era una técnica lo más cercana al rango S que podía alcanzar las artes Yamanaka. Y sin embargo, ahí estaba fallando. Junsaku aún podía sentir el precio que había cobrado. 3 fragmentos de su propia alma arrancados, su chakra ya menguando, su cabeza zumbando por la reacción adversa. Su cuerpo tembló con el retroceso familiar. Había pagado el precio, había desatado toda la fuerza de la flecha y, aún así, Ryusei la atravesó. No tenía sentido. Ni siquiera hacía medio año, desde kilómetros de distancia, Junsaku casi le había aplastado el cerebro al chico con nada más que una liebre y un genjutsu de largo alcance y de bajo nivel. Eso fue cuando el chico apenas había sido una molestia, alguien cuya existencia podía borrarse a voluntad. Pero ahora, golpeado 3 veces por algo mucho más fuerte, a quemarropa, seguía moviéndose. Seguía resistiendo. Junsaku presionó la mandíbula y se le resecaron los labios. Su chakra vibró de tensión, sintió que su mente se abría por el retroceso y, por primera vez en años, la duda se apoderó de él. La información de inteligencia era errónea, esto es una locura. ¿Cómo ha podido crecer tanto desde la última vez? Todo había salido según lo previsto, o al menos, debería haber sido así. El chico nunca sospechó nada. Junsaku se había infiltrado en las filas disfrazado de un agente común de Root, con el cuerpo envuelto en el mejor equipo de suplantación sensorial de la organización, integrándose a la perfección con los refuerzos como si hubiera estado destinado allí desde el principio. Una vez integrado en el grupo, esperó. En el momento en que el caos alcanzó su punto álgido, tomó el control. Las técnicas habituales de Yamanaka, como su danza de la perturbación mental, se extendieron por el campo de batalla, convirtiendo a varios agentes de Kusagakure en marionetas.
Al mismo tiempo, se coordinaba telepáticamente con los agentes de Root que estaban a su lado, calculando el momento preciso para sus ataques, de modo que tanto ellos como el enemigo confundido cayeran sobre Ryusei simultáneamente. La trampa era compleja. Las flechas vinculadoras de almas incrustaron sus fragmentos dentro de Ryusei, no solo corroyendo su mente, sino también permitiendo que Hunsaku vislumbrara destellos de intenciones, indicios del próximo movimiento del chico. Esa sola visión bastó para asestar 2 disparos más seguidos. Incluso el campo de rocas estaba plagado de trampas camufladas, explosiones de chakra acumulado listas para estallar y acorralar cualquier intento de retirada. Debería haber sido perfecto. Incluso si por algún milagro el primer golpe no lo hubiera derribado, el segundo o el tercero seguramente lo habrían hecho. Eso era lo que dictaban la lógica y años de experiencia. Entonces, ¿por qué Ryusei seguía en pie? ¿Por qué, precisamente él, se abalanzaba ahora directamente hacia él? Hunsaku apretó la mandíbula. Era un Chunin de élite. Era uno de los tipos más peligrosos con los que tratar, no por su fuerza bruta, sino porque el engaño era su campo de batalla. Sin embargo, allí estaba él, inquieto. Fue como un déjà vu. 5 meses atrás, había fracasado de forma similar cuando le ordenaron asesinar a ese mismo chico usando una liebre prestada. Ese fracaso le había costado el ascenso. La furia de Danzo había sido intensa, y durante un tiempo, Hunsaku estuvo seguro de que su carrera había terminado. Pero logró recuperarse, asegurando la estabilidad en la frontera noroeste y manteniendo a Grass y Waterfall neutrales mediante maniobras astutas, ocultas y clandestinas contra el Ambú de Iwa. Sus esfuerzos habían sido tan efectivos que Danzo le prometió el título de subcomandante, solo superado por el de Aburame dentro de Root, una vez más. Un título que significaba todo para él. Y, sin embargo, una vez más, todo se veía frustrado por culpa de ese chico. Esta vez, la orden había sido diferente. Eliminar a Ryusei directamente, durante el caos de un ataque de Kusagakure. No más manos prestadas, ni elaborados intermediarios, acaben con él limpiamente en el campo de batalla. Danzo estaba seguro de que tendría éxito. ¿Cómo no iba a tenerlo? Ryusei no llevaba mucho tiempo siendo Jinin, y en ese momento, una versión inferior de la técnica de Hunsaku casi le había frito el cerebro a través de una liebre. El propio Hunsaku se mostraba confiado. Incluso había colaborado discretamente con Okabe para asegurarse de que Ryusei fuera enviado al sector más peligroso. Pero el disfraz, la trampa, el momento oportuno, todo eso fue fruto de su propia contribución. La orden de Danzo debía permanecer en secreto, incluso para el Hokage. Por eso Hunsaku atacó con rapidez y contundencia, con el objetivo de acabar con él antes de que nadie se diera cuenta. Mátalo, borra los recuerdos de los espectadores que no eran la raíz, con su fuerza y técnica. ¿Quién creería a los shinobi de Kusagakure si dijeran lo contrario? Pero ahora la situación se estaba descontrolando. Ryusei estaba recuperando clones, llamando la atención. Los shinobi de Konoha se estaban dando cuenta de que algo andaba mal, se estaban dando cuenta de que los suyos estaban chocando entre sí. La ventana se estaba cerrando. Y Hunsaku, por segunda vez, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies debido a ese mismo objetivo. Ryusei se abrió paso entre el caos como un joven tigre liberado de su jaula, con pasos de choque explotando bajo sus pies. Los agentes de Root que intentaban proteger a su comandante fueron arrojados a un lado, esparcidos como hojas, antes de que él saltara junto a ellos en una sola ráfaga. Su talón se estrelló contra el suelo en un Senjue el drop, haciendo temblar la tierra con el impacto. Los objetos temblaban, los escombros caían a raudales e incluso los shinobi más experimentados se tambaleaban por la onda expansiva. El rostro de Hunsuke se contrajo. Tenía la ventaja a distancia, pero aquí, a corta distancia, era débil. Sus manos temblaban mientras materializaba unos cuantos proyectiles más de su ballesta espectral, disparando aullando hacia Ryusei. Ryusei sonrió con suficiencia, dejando que la flecha de luz lo golpeara de frente, solo para que se disolviera inofensivamente contra su defensa recién forjada, Liberación Yin. Bastión interior. Mientras esquivaba a los demás en el aire. La técnica, al activarse, despejaba los canales de chakra alrededor de su cerebro con una corriente potente, al tiempo que levantaba un escudo constante que protegía el alma misma mediante muchas corrientes pasivas más pequeñas. La mente era la puerta al alma, y la suya ahora estaba cerrada con llave, la claridad y la protección fusionadas en una sola. Si hubieras corrido, tal vez habrías podido escapar. Pero sigues disparando, ¿qué te pasa? ¿Me tienes miedo? El sudor le perlaba las sienes a Hunsuke. Apenas logró apartarse, y el talón se estrelló contra la piedra donde había estado parado.
Sus agentes se dispersaron, conmocionados por la explosión. Ryusei se enderezó, con una sonrisa tranquila y entrecerrada que se acentuó aún más. Yamanaka, ¿eh? Qué astutos son tus trucos. Eras tú el de hace 5 meses, ¿verdad? He estado esperando para verte de cerca. La última vez enviaste una liebre. Esta vez viniste tú mismo. Un error. Junsaku presionó la mandíbula, pero el sello en su lengua le impidió hablar. Intentó hacer un gesto con la mano, pero el pie de Ryusei le aplastó la muñeca contra el suelo antes de que pudiera completarlo. No puedes hablar, no puedes explicarte, ni siquiera puedes suplicar, continuó Ryusei con ligereza, como si estuviera entablando una conversación trivial. Roed debe ser un lugar muy divertido para vivir. Poseído en cuerpo, mente e incluso en tus últimas palabras. Dime, cuando cierras los ojos, ¿sueñas con la libertad, o solo con la correa de Danzo? El rostro de Yamanaka se contrajo de rabia, sus venas se hincharon mientras forcejeaba inútilmente. Le ardían los ojos, pero no emitía ningún sonido. Ryusei se agachó y le puso una mano en la mejilla como si lo estuviera consolando, aunque su sonrisa permaneció forzada. Casi me fríes el cerebro una vez. De hecho, hoy me ha pasado 3 veces. Para la mayoría de la gente, eso sería imperdonable. Para mí, bueno, te perdono. Porque puedo matarte yo mismo. Junsaku se retorció con más fuerza, y su ballesta construida con ella chisporroteó por última vez. Ryusei le clavó el talón en el muslo, destrozándole el hueso, y se inclinó hacia él, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Danzo. Hiruzen. Y todos los demás que están por debajo de ti. No te preocupes, todos harán fila por turnos. Los ojos de Yamanaka se abrieron de par en par, sus pupilas temblaron, y luego la luz se atenuó cuando la palma de Ryusei se llenó de chakra y le rompió el cuello limpiamente. Siguió el silencio. Ryusei se puso de pie, sacudiéndose las manos, casi como si hubiera recuperado la compostura. Por primera vez desde que había despertado en este mundo, no solo corría o se escondía, sino que se había vuelto contraatacado. Se sentía bien. Brutal, sencillo, honesto. Como dejar respirar por fin a la bestia que llevaba dentro. Sus labios volvieron a curvarse en esa sonrisa demasiado suave mientras retrocedía hacia el caos de la batalla, una bestia apenas dominada de nuevo. Sabía que aún no había terminado y que ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Ryusei sabía que la única razón por la que había sobrevivido de nueva era porque el enemigo no tenía ni idea de cuánto había mejorado su defensa contra el genjutsu desde entonces. En todo caso, probablemente creían lo contrario, que el genjutsu era su punto débil, algo que explota. Quizás por eso Danzo envió al mismo hombre otra vez, solo que en circunstancias diferentes. Típico de él. Probablemente pensaba que podía resolver cualquier problema por la fuerza bruta mediante la pura agresividad. Para ellos, seguía siendo el niño que casi se desplomó tras un único ataque meses atrás. Pero, en realidad, Ryusei también se había sobreestimado un poco. No era intocable en ese aspecto, como acababan de recordarle. Sin embargo, al menos había corregido su error a tiempo. Antes de esto, había practicado Jin Release de forma ocasional, aunque solo fuera un poco. Eso, sumado a la mentalidad adecuada en ese momento, le proporcionó el destello de inspiración que necesitaba en esa fracción de segundo entre la vida y la muerte. Sin ello, ya estaría acabado. Junsaku era mucho más fuerte que el Junin de Yogakure al que Ryusei se había enfrentado antes. Su técnica no era solo genjutsu. También era ningenjutsu. Sin embargo, era mucho más potente, más engañoso, más versátil. Podía disparar múltiples tiros, ajustarlos en el aire, tender trampas en capas y combinarlas con otras ilusiones. Su dominio en el campo de batalla era muy superior. Ni siquiera se podían comparar. Ese Junin de Yogakure era una mera sombra. Este Yamanaka era auténtico. Salvo algunos miembros del clan Uchiha, podría ser ya el usuario de genjutsu más poderoso del mundo. Solo los veteranos con Sharingan de 3 Tomoe, que además fueran especialistas que vivían y respiraban genjutsu, podían rivalizar con él. Y sin embargo, Ryusei había resistido. Solo eso ya le decía algo. Sentía que el límite de su resistencia ya no era la técnica genjutsu Sharingan promedio, incluso si la realizaba un usuario de Mangekyo. Solo las raras y especiales habilidades de Mangekyō, como el propio Tsukuyomi, podrían superarlo. Creía que cualquier cosa menos que eso lo destrozaría. Sin embargo, si tuviera el Byakugan, incluso las ilusiones del Mangekyo probablemente podrían ser expulsadas, pensó Ryusei, sintiendo que su confianza aumentaba. Su energía espiritual ya era más fuerte que la media, y su percepción sensorial, tanto externa como interna, era mejor que la media.
Y ahora también había forjado una poderosa defensa de liberación Yin, algo que podía resistir y deshacer el genjutsu de frente. Por eso estaba tan seguro. Era una combinación perfecta contra cualquier usuario de genjutsu. Primero, los obligaba a esforzarse mucho más si querían atraparlo. En segundo lugar, incluso si lograban su cometido, él era mucho mejor detectando el impacto. Y en tercer lugar, una vez que lo atrapaba, podía disiparlo con mucha más facilidad que antes. En realidad, antes de esta pelea, no podía medir con precisión hasta qué punto había progresado hasta ahora en ese aspecto, razón por la cual siempre existía el riesgo de un exceso de confianza. Pero después de esta pelea, después de soportar algo que representaba la cúspide absoluta del genjutsu, finalmente pudo estar más seguro. Junsaku no era un enemigo cualquiera. Era un Chunin de élite, y no uno débil. Un hombre cuya técnica podría haber dejado incapacitado a casi cualquiera, si se aplicaba correctamente, incluso un Kage podría caer si era golpeado desprevenido. Y sin embargo, Ryusei no solo se resistió, sino que lo mató. No había ganado por casualidad. Lo había derrotado porque su defensa contra el genjutsu era simplemente el contraataque perfecto. El resto, su velocidad, su fuerza bruta en el combate cuerpo a cuerpo, fue simplemente el toque final. Ryusei permanecía en medio del caos, aguzando su mente incluso mientras el campo de batalla rugía a su alrededor. El cuerpo de Junsaku aún estaba caliente detrás de él, pero ya sabía lo que eso significaba. Matar a un líder de la división raíz no era poca cosa. Ya no había máscaras, el juego ya no estaba oculto tras velos. Para la facción de Danzo y Hiruzen, su supervivencia hasta ahora aún podría explicarse como casualidad, o pasarse por alto como algo tolerable. Pero en el momento en que les llegó la noticia de que no solo había matado a un oficial de alto rango de Root, sino a uno tan hábil como Junsaku, ya no sería algo que pudieran ignorar. Y lo que es peor, ahora sabrían que poseía una defensa contra el genjutsu que ni siquiera un Chunin de élite podía romper. Solo ese hecho ya inquietaría al círculo del Hokage. Ryusei exhaló lentamente, intentando calmarse. Sabía lo que se avecinaba. Otra tormenta. La única incógnita era cuándo y cómo. ¿Huir? La idea le cruzó por la mente, pero la descartó. Solo si no le quedaba otra opción. Si abandonara Konoha ahora, perdería las oportunidades que le brindaba el hecho de seguir dentro del sistema. Además, la mano del Hokage podía llegar más allá de las fronteras. Huir no le garantizaría la supervivencia. Solo facilitaría su eliminación sin testigos. ¿Y luego qué? Esto era solo una parte de la razón por la que Ryusei sacó el pergamino de sellado especial que había comprado antes, uno lo suficientemente grande como para guardar un cuerpo humano. Selló el cadáver sin dudarlo, pensando que podría resultar útil más adelante de una u otra forma. Sus ojos se entrecerraron mientras su red sensorial se expandía. A su alrededor, los agentes de Root quedaron momentáneamente confundidos, conmocionados por la repentina muerte de Junsaku. Pero los shinobi de Kusagakure que habían estado bajo el control de Yamanaka despertaron y se enfrentaron a ellos. Nadie tuvo tiempo de percatarse de que Ryusei permanecía inmóvil en medio de todo aquello. Sus pensamientos se volvieron extremadamente agudos. ¿Era este un plan ideado únicamente por Danzo, oculto incluso para Hiruzen? ¿O acaso el Hokage también lo sabía? Las probabilidades de que Danzo actuara sin aprobación eran escasas. Demasiadas acciones fuera de control a lo largo de los años resultaron ser órdenes susurradas desde arriba. Ryusei no se atrevió a apostar por esa posibilidad. Entonces, ¿qué escudo podría crear ahora mismo? La respuesta fue clara. Mérito. Si demostraba su fuerza abiertamente, contribuía de forma visible y se ganaba un reconocimiento indiscutible, obligaría a Hiruzen a tomar medidas. Esta vez había demasiados testigos que transmitirían la información a las fuerzas de la aldea. Ambos que no estaban directamente bajo el control del Hokage, 4 shinobi Jonin regulares de Konoha también fuera de la raíz, e incluso el propio Chosa Akimichi, cuya lealtad era conocida pero que no podía mentir fácilmente sobre lo que vio. Hiruzen no podía silenciarlos a todos sin parecer un tirano. Si Ryusei muriera más tarde en la aldea, después de haber realizado grandes hazañas durante la defensa de esta guarnición, ¿a quién culparían algunos en Konoha? ¿Quién tiene el poder para permitir eso? Hiruzen ya se enfrentaba a una guerra impopular. Lo último que podía permitirse eran rumores de que había ejecutado a sus propios soldados meritocráticos literalmente sin motivo alguno antes de la guerra. ¿Cómo motivaría eso a los demás shinobi enviados a la guerra ahora mismo? Ryusei sonrió levemente para sí mismo. Esa era la ventaja. Ese era el escudo. Su chakra se intensificó. Clones de sombra surgieron de repente, deslizándose hasta su posición con perfecta coordinación.
Su campo sensorial los entrelazaba como extensiones de su cuerpo, clones que avanzaban rápidamente en formación. Se unió a los shinobi de la raíz para reprimir el ataque de Kusagakure, mientras sus clones rompían las líneas y dispersaban sus filas. Esta vez, nadie se movió para impedirle el paso. La muerte de Junsaku había silenciado eso. Para los agentes que se encontraban cerca, el objetivo principal de la misión era claro. Defender la guarnición era lo primero. Ryusei Nishida siempre había sido solo un objetivo secundario. Su muerte fue más bien responsabilidad personal de Junsuke. La defensa de la guarnición era la verdadera prioridad a largo plazo en la que llevaban meses trabajando. Mientras tanto, la orden de ejecución de Ryusei fue repentina. Si no lograban mantener la posesión, el castigo sería mucho peor que simplemente perder la oportunidad de eliminar a Ryusei. Sin mencionar que, incluso si quisieran y desperdiciaran fuerzas luchando contra Ryusei, la fuerza de Kusagakure se burlaría de ellos, no lo permitiría y los haría pedazos allí mismo. El campo de batalla retumbaba a su alrededor, acero contra acero, llamas centelleando en el crepúsculo, la presión del chakra chocando como olas. Pero la mente de Ryusei era fría y lúcida. Luchó con ahínco, haciendo retroceder al enemigo paso a paso, pero su mirada ya estaba puesta en el futuro. ¿En qué punto de este campo de batalla podría obtener el mayor mérito? ¿Dónde podría asestarse un golpe tan duro que el propio Hiruzen se ahogara al pensar en borrarlo y encontrar a su próximo escudo? Ryusei evaluó rápidamente el estado del campo de batalla. El enemigo tenía superioridad numérica, varias veces mayor que las fuerzas de Konoha, y aunque la calidad de las tropas de Konoha era mayor, no era ni de lejos suficiente para acortar la distancia. Las murallas de la guarnición ya habían sido derribadas y los combates se extendieron por todo el recinto. Si nada cambiaba, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran tomados por la fuerza. La única razón por la que las cosas no se habían derrumbado ya era porque dos monstruos estaban resistiendo. Chosa Akimichi se había transformado en un coloso gigantesco, que se alzaba imponente sobre el campo de batalla. La técnica de tamaño múltiple de su clan magnificó su cuerpo hasta convertirlo en una muralla viviente, y cada golpe de sus gigantescos brazos aplastaba escuadrones de enemigos a la vez. Cada paso hacía temblar la tierra, dispersando a los oponentes más débiles. Sus vastas reservas de chakra le permitieron mantener ese ritmo sin apenas mostrar signos de desaceleración, y cuando la presión aumentaba, desataba su tanque bala humano, una fortaleza giratoria de carne y chakra, o incluso activaba el modo mariposa de su clan, haciendo que su ya titánica fuerza creciera hasta niveles aterradores. Sobre él, Yukino Sumi se elevaba sobre un enorme águila de tinta, sus pinceladas rebosantes de movimiento. Super Beast Imitating Drawing le otorgó el cielo mismo como arma. Bandadas de pájaros de tinta se abalanzaron sobre el enemigo, explotando en ráfagas de llamas y marcas empapadas de tinta. Bestias de mayor tamaño, dibujadas en un instante por su mano, saltaban de la página a la realidad, estrellándose contra el campo de batalla como monstruos invocados. Con su dibujo que imita a un superdios, dio vida a construcciones titánicas, armas vivientes de arte que abrumaban con su mera presencia. Sus clones de tinta se movían rápidamente entre la refriega, distrayendo, atacando y detonando cuando se veían acorralados. Ryusei los estudió detenidamente. Ambos canalizaban la liberación yang en diferentes formas. El poder de Chosa provenía de la vitalidad pura, el chakra yang alimentaba las técnicas de expansión corporal de su clan, convirtiendo su propia carne en un arma, utilizando las vastas células grasas que había almacenado como una especie de base para ello y nutrientes. Su fuerza era la expresión más literal del yang. Energía física llevada al extremo. Yukino, por otro lado, infundió su chakra en la tinta, animando sus creaciones con una energía que parecía cobrar vida. El chakra yang insufló vitalidad a lo que debería haber sido un pigmento muerto, dándole movimiento, peso y fuerza. El método suyo era más sutil, pero no por ello menos letal. El mismo principio aplicado a través del arte, no de la carne. Ambos están usando la liberación yang, pero en idiomas completamente diferentes, pensó Ryusei, entrecerrando los ojos mientras percibía el campo de batalla a través de su rojo sensorial. Entonces comprendió por qué se les consideraba auténticos Chunin de élite. De hecho, Chosa en particular estaba en otro nivel completamente distinto. Con ese cuerpo monstruoso, su resistencia inagotable y su chakra potenciado por mariposas, estaba más cerca de ser un Quasi-Kage que cualquier otra cosa. Aún así, incluso con ellos liderando la batalla, no fue suficiente. Ryusei agudizó aún más sus sentidos, mapeando cada firma de chakra en medio del caos. Encontró rápidamente al comandante enemigo. El hombre no luchaba de frente.
Daba vueltas como un depredador, esperando el momento oportuno. Ryusei lo vio despachando a dos de los Chunin de Konoha con una eficiencia precisa y despiadada, mientras su atención se desviaba repetidamente hacia las aberturas alrededor de Chosa. Si hace un movimiento en el momento equivocado, Chosa caerá. Y entonces toda esta fortaleza se derrumbará con él. Ya lo sabía. Contra ese comandante solo, no tenía ninguna posibilidad. También era un auténtico Jonin de élite de primer nivel, y no tenía un contraataque tan efectivo como el que tenía con Yamanaka. Todavía no. Si se lanzara a ciegas, sería solo otro cadáver en el suelo. Pero también sabía que si nadie lo desafiaba, el comandante elegiría el momento oportuno y acabaría con la pelea de un solo golpe. Eso dejaba solo una opción. Necesitaré refuerzos, pensó Ryusei con gravedad, mientras su mente ya repasaba nombres y opciones. Ya se estaba moviendo antes de que la idea terminara de formarse por completo. Aparte de Chosa y Yukino, no quedaban muchos luchadores fuertes en activo sobre el terreno de juego. El capitán Anbu enmascarado también era de nivel Chunin alto, como el propio Ryusei, pero estaba atado, rodeado por docenas de ellos y obligado a abrirse paso entre ellos con sus técnicas Inuzuka. Los demás capitanes de la raíz de nivel Chunin intermedio también estaban inmersos en sus propias luchas. Así que Ryusei siguió buscando mientras corría. Sus sentidos se agudizaron al máximo, sus ojos penetrantes, sopesando cada destello de chakra. Cruzó el campo de batalla como un fantasma, con su primera puerta resplandeciente y el parpadeo corporal relámpago fusionado en cada paso. Gracias a su capacidad de supresión sensorial, lograba pasar desapercibido en escaramuzas enteras. Quienes lo vieron demasiado tarde se abalanzaron de todos modos, solo para encontrarse atacando a un clon de sombra. Ryusei dejó atrás esos clones como señuelos, captando la atención del enemigo el tiempo suficiente antes de disiparlos y retirar la mayor parte del chakra. En el proceso, fue revelando piezas de su creciente arsenal. Las técnicas de viento, agua y tierra de rango Deise que había estado perfeccionando durante los últimos meses cobraron vida en rápida sucesión. Un muro de agua para sofocar un ataque de fuego, una estaca de tierra para hacer tropezar a un enemigo que carga, una ráfaga cortante para desviar proyectiles del aire. Su enorme versatilidad lo convirtió en una contramedida móvil, capaz de neutralizar cualquier elemento que los shinobi de Kusagakura le lanzaran. Y luego estaba su creación más reciente. Una fusión de tres técnicas de la academia. Clonación, transformación y sustitución. Sencillo por sí solo, pero letal en conjunto. Si un enemigo lo tomaba como objetivo, creaba un clon común y corriente, lo transformaba a su propia imagen y semejanza, ocultando que secretamente le había colocado marcas explosivas, y sustituía su cuerpo con él en un solo y perfecto proceso. Para cuando el enemigo atacara, estarían cortando un señuelo, detonando en su propia cara, mientras Ryusei reaparecía ileso tras ellos. Un truco nacido de los restos, pero mucho más peligroso que cualquier rango E. De repente, Ryusei oyó un grito de enfado al pasar junto a un enorme muro de tierra. Okabe estaba allí, apostado desde el principio junto a otros especialistas en técnicas de liberación de tierra para dividir el campo de batalla y bloquear el movimiento enemigo. La muralla en sí se había convertido en una plataforma defensiva, y algunos de los shinobi de largo alcance de Konoha estaban apostados en la cima, disparando desde una relativa seguridad. El rostro de Okabe se ensombreció en el instante en que vio a Ryusei corriendo por el campo. Su expresión se torció, como si se hubiera agriado con el simple hecho de que Ryusei aún estuviera vivo. Ladró, con la voz ronca por la ira. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué no estás en tu puesto? Ryusei respondió con su habitual mirada entrecerrada, aunque esta vez había una mirada decidida en ella. Ese sector ya está estabilizado. Contribuí a cambiar el rumbo de la batalla. Se mantendrá. Pero viendo el estado de este campo de batalla, no durará si las cosas seguirán así. Si queremos una victoria decisiva, alguien tiene que arriesgarse. Voy a por su comandante. Okabe entrecerró los ojos, observándolo. Justo ahora, había vuelto a arrojar deliberadamente a Ryusei a la escaramuza más peligrosa para Konoha, esperando que saliera despedazado. Según los informes de Root, alguien con la fuerza de un Chunin de bajo nivel no debería haber podido escapar de esa masacre, y mucho menos inclinar la balanza a favor de Konoha. Pero allí estaba Ryusei, vivo, más fuerte y, al parecer, con aspiraciones más altas. Eso solo podía significar una cosa. El chico había estado ocultando su verdadera fuerza, y ahora la había revelado. Para Okabe, esa constatación fue dolorosa. Significaba que Ryusei lo había sorprendido, que había superado la etapa en la que lo habían encasillado. Okabe sintió que la ira le oprimía el pecho.
Si hubiera estado en la misma situación de la que Ryusei acababa de salir ileso, ni siquiera él habría escapado sin sufrir daños. Por eso ya pensaba que Ryusei lo había superado y que había alcanzado un alto nivel de Jonin, tal vez. Pero junto con la ira, surgió el cálculo. Tomó nota mental de informar de todo directamente al Hokage. El crecimiento oculto de Ryusei no pasaría desapercibido. Sin embargo, la idea de que cargara directamente contra el comandante enemigo provocaba una especie de diversión macabra. ¿Qué idiota intenta lanzarse de frente contra un comandante de alto rango? Eso era una sentencia de muerte. Entonces el tono de Okabe se suavizó, casi talentoso, aunque contenía un trasfondo burlón. Si esa es tu decisión, entonces haz que valga la pena. Ryusei se acercó levemente, sin hacer más que su habitual gesto de reconocimiento tranquilo, y se dio la vuelta, volviendo a sumergirse en el caos. Finalmente, Ryusei logró abrirse paso entre el caos y encontró a Renjiro atrapado entre tres enemigos a la vez. El tanto de Renjiro brillaba como un relámpago. Sus movimientos eran rápidos pero limitados, incapaz de acercarse mientras la formación enemiga lo obligaba a retroceder. Cuando Ryusei apareció repentinamente a su lado, Renjiro lo miró sorprendido. ¿Dónde estaban los demonios? Ryusei llamativamente con sorna, con los ojos entrecerrados y brillantes. No hay mucho tiempo para explicaciones. Si confías en mí y si tienes hambre de un pez grande, sígueme. Uno de los enemigos Chunin soltó una carcajada. ¿Mocosos? ¿Grandes enemigos? Seréis cadáveres antes de que termine la hora. Ryusei ladeó la cabeza y replicó secamente. Qué palabras más extrañas viniendo de un hombre que está a punto de ser fileteado. Los labios de Renjiro se crisparon a pesar de sí mismo. Bien. Primero, destripémoslos. Juntos avanzaron con ímpetu. Los clones de sombra de Renjiro surgieron del suelo, intentando desbaratar la formación enemiga, pero el escuadrón de Kusagakure se dispersó y los eliminó antes de que pudiera acercarse. Fue entonces cuando Ryusei se escabulló, más rápido de lo que Renjiro pudo seguirle el rastro. Su técnica Lightning Body Flicker, ahora totalmente dominada, combinada con la primera puerta, lo convirtió en una mancha borrosa. Renjiro parpadeó una vez, asimilando el repentino cambio. Es incluso más rápido que hace un momento, lo habrá dominado. Liberado de la necesidad de romper la línea él mismo, Renjiro volvió a su propio y despiadado estilo ataque, borrando su presencia a mitad del golpe, con un juego de pies impredecible, golpes de tanto guiados por el flujo de chakra del rayo, su hoja afilada mediante una transformación de forma precisa hasta que cada corte amenazaba con seccionar tendones. Mientras tanto, Ryusei reveló un nuevo estilo que había forjado en este mismo crisol. Gracias a la primera puerta que amplificaba su cuerpo y a su dominio absoluto del parpadeo corporal relámpago, se movía como una bestia desatada, cada paso una repentina mancha borrosa, cada golpe pesado y brutal. Estilo colmillo de lobo. Sus extremidades se movían con agilidad, describiendo arcos afilados como garras. Patadas potentes rompían la guardia. Palmas cargadas de chakra impactaban con brutal precisión contra articulaciones y puntos débiles. Era brutal y veloz, abrumador antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Y entonces reveló una técnica que dejó a Renjiro con los ojos muy abiertos. Palma destrozada. El chakra se condensaba en los golpes de Ryusei, no refinado como el puño suave, sino contundente. Cuando su palma golpeó el hombro de un enemigo, la fuerza sobrecargó la articulación. El hueso crujió y el hombre soltó su arma con un grito ahogado. Renjiro silbó levemente mientras derribaba a otro a su lado. ¿Qué demonios has preparado ahora? ¿Una versión más brutal del puño suave? Crudo, pero funciona. Ryusei solo sonrió con ojos desorbitados, mientras la sangre goteaba de una herida en su mejilla donde un enemigo había logrado alcanzarlo. Llámalo como quieras. Es más rápido romperlos que sellarlos. Renjiro resopló. Estás loco. Y Ryusei lo demostró, porque a pesar de haber recibido algunos golpes de contraataque, pequeños cortes y moretones acumulándose, siguió sonriendo como un hombre poseído. Cada vez que su cuerpo gritaba, Yang Palm lo recomponía. El daño nunca perduró. En lugar de ralentizarse, parecía volverse más agudo, más fuerte, como si el dolor solo grabara su estilo más profundamente en su interior. Renjiro lo vio, la forma en que Ryusei se perfeccionaba en medio de la batalla, refinando sus movimientos sobre la marcha. En constante evolución, siempre avanzando. Apretó los dientes. TSH, si no sigo el ritmo, me dejará atrás para siempre.
Tras unos minutos más de ataques coordinados, Ryusei y Renjiro acabaron con el último de sus oponentes. El aire estaba cargado de humo y del hedor metálico de la sangre, pero ninguno de los dos disminuyó. Avanzaron por el campo de batalla, codo con codo. Renjiro finalmente rompió el silencio, jadeando levemente. Muy bien, Ryusei. ¿Vas a decirme a dónde demonios nos dirigimos ahora? Ryusei mantuvo su sonrisa habitual, con un tono casi despreocupado. Sencillo. Vamos a matar al comandante enemigo. Renjiro vaciló un paso. ¿El comandante? Lo has perdido. Ryusei lo miró y sonrió con sorna. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Renjiro chasqueó la lengua, mirándolo fijamente pero incapaz de eludir el desafío. TSH. Bien. Seguiré tu locura. Solo no llores cuando te supere. Ryusei soltó una risita y luego añadió con naturalidad. Pero antes de eso, vamos a recoger a Kanae. Renjiro le lanzó una mirada severa. ¿Kanae? ¿Por qué la involucras en esto? Es fuerte, pero contra un comandante. Es la única otra en la que puedo confiar ahora mismo, interrumpió Ryusei con voz suave pero firme. Y aunque todavía esté un poco rezagada, tengo otro regalo para ella. Renjiro arqueó una ceja. ¿Presente? ¿De qué estás hablando? Ryusei solo sonrió aún más, con una expresión deliberadamente ambigua. De todos modos, no lo entenderías. Renjiro lo miró fijamente, sin palabras por un instante, y luego gimió. Estás loco. Primero el comandante, ahora esto, TSH, da igual. Simplemente no me metas en tus líos con ella. La sonrisa de Ryusei no se desvaneció mientras se abrían paso entre el caos hacia la posición de Kanae, que no estaba lejos de donde Renjiro había estado luchando anteriormente. Ryusei llevaba mucho tiempo dando vueltas a las ideas de palma fragmentadora y estilo colmillo de lobo, poco después de tomar la decisión inicial de adentrarse más en el taijutsu, a diferencia del propietario original. Hasta hace poco, simplemente no estaba calificado para implementarlas. Ambas cosas exigían más fuerza bruta y velocidad de la que su cuerpo podía proporcionar antes, el tipo de fuerza que solo le había otorgado la apertura de la primera puerta. Después de todo, el hecho de que él no pudiera lograr algo en ese momento no significaba que Ryusei no pudiera planificarlo. Así fue como había crecido tanto en primer lugar, siempre planificando con antelación, siempre pensando en cómo avanzar. Hacía tiempo que había dominado el arte de exprimir al máximo cada instante. El estilo colmillo de lobo, en particular, requería piernas explosivas, y ahora que su parpadeo corporal relámpago estaba perfeccionado, finalmente las tenía. Las piernas, diseñadas para correr, podrían reconvertirse en armas, capaces de asestar patas salvajes a los guardias y transmitir rayos mediante el contacto. Había adoptado el énfasis en el ataque con la parte inferior del cuerpo de Midway, cuyo estilo de taijutsu se basaba en gran medida en las patadas en los primeros gates. Sin embargo, las piernas eran solo el acto de apertura en el diseño de Ryusei, una forma de romper las defensas y forzar aperturas. Los verdaderos golpes provenían de sus brazos, chakra condensado en proyecciones con forma de garras, de un azul tenue y afiladas, que desgarraban articulaciones y carne. La inspiración provenía del flujo de chakra de Renjiro en su tanto. Ryusei no podía alcanzar la precisión de Renjiro, pero podía aplicar el principio de forma tosca, convirtiendo sus propias manos en garras desgarradoras dirigidas a objetivos más grandes como hombros, codos y rodillas. Shatter Palm era diferente. Esa técnica había nacido de observar durante tanto tiempo el Gentle Fist de Kanae. Por supuesto, no podía replicar su habilidad para sellar tenketsu o alterar órganos internos, pero podía combinar la fuerza física bruta con las réplicas de chakra para lograr un efecto brutal. Un solo golpe podía sobrecargar y colapsar las articulaciones por completo, inmovilizando al oponente al instante. Era menos sutil y más una lucha cuerpo a cuerpo, pero no por ello menos efectiva. Entre los dos, Ryusei finalmente tuvo su propio conjunto de herramientas de taijutsu, rápido, brutal y único. Pero incluso mientras las utilizaba ahora, reconocía que su fuente creativa para nuevos movimientos probablemente se estaba agotando. Hasta que no alcanzara al menos la sexta puerta, no habría beneficios adicionales por inventar más. Los 5 primeros simplemente perfeccionarían lo que ya tenía. El nuevo crecimiento exponencial real no comenzaría hasta la sexta, la séptima y, finalmente, la octava puerta. Una vez que se alcanza la verdadera maestría en taijutsu, deja de tener sentido etiquetar cada movimiento y tratarlos como técnicas separadas. A ese nivel, todo fluía con naturalidad, un golpe se fundía con el siguiente, el arsenal cambiaba y se transformaba a medida que tu cuerpo evolucionaba y tu fuerza crecía.
Por eso Ryusei ya no se molestaba en clasificar ni en separar mentalmente sus técnicas. Ya no era un principiante. En realidad, probablemente ya era el tercer practicante de taijutsu más fuerte de la aldea, solo por detrás de Migru y Tsunade. Y no se veía a ninguno de los dos gritando el nombre de cada golpe que lanzaban. Simplemente peleaban a su estilo, con fluidez, como si fuera algo instintivo. Las únicas excepciones podrían ser algunos de los Chunin de élite de la rama principal Iga, Oyashi y su padre, el actual patriarca del clan. Pero incluso entonces, Ryusei tenía una opinión diferente sobre ellos. Su poder provenía del puño suave, un estilo que se basaba en el Byakugan, la precisión y la delicadeza. Nunca sometieron sus cuerpos a esos extremos brutales. Su filosofía era la del puño fuerte, y su palma fragmentadora era precisamente eso, una técnica del puño fuerte, aunque su concepto se hubiera inspirado en el Iga. Pertenecía a un ámbito completamente distinto. Técnicas como palma fragmentadora o estilo colmillo de lobo no eran inherentemente más fuertes que sus otros taijutsu, como paso de choque mejorado con la primera puerta, caída de talón senju, puño de serpiente enroscada o guardia de sauce fluyente. La única diferencia radicaba en el momento oportuno. Las condiciones necesarias para crearlas, piernas más fuertes, mayor velocidad, más fuerza, solo se dieron una vez que abrió la primera puerta y dominó por completo el parpadeo corporal relámpago. El resto ya lo podía usar de antemano. La esencia personal del puño fuerte de Ryusei también era distinta de la de Dui y Tsunade. Tsunade encarnaba un poder abrumador e implacable, la fusión de taijutsu y chakra médico que, una vez combinado con su sello, convertía su cuerpo en algo monstruoso. Dui, con menos cualificaciones, perfeccionó su juego de patadas y se especializó en el engaño, la gravedad, el impulso, utilizando la fuerza del enemigo en su contra. La trayectoria de Ryusei se situaba en un punto intermedio entre ambas. Al principio, tenía mejores aptitudes naturales que Dui, pero ni de lejos la ventaja indiscutible de Tsunade. Esa carencia lo obligó a innovar. Y, a la larga, no lo consideró una debilidad. Porque si más adelante consiguiera esas monstruosas mejoras médicas, o el sello, solo se sumarían a sus innovaciones y lo harían aún más peligroso. Confiar en el taijutsu a su edad era un arma de doble filo. Por un lado, tenía sentido, ya que podía aprovechar rápidamente las oportunidades más fáciles. Pero el taijutsu estaba intrínsecamente ligado al cuerpo, y su cuerpo aún tenía solo 13 años. Frente a los shinobi adultos, existía una brecha biológica que ningún entrenamiento podía superar por completo a corto plazo. Sabía que los beneficios empezarían a disminuir si forzaba demasiado las cosas aquí y ahora. Por eso, su plan era centrar su atención en otros ámbitos a continuación, desarrollando su fuerza de forma más general y dejando que su desarrollo en taijutsu continuara de forma natural con la edad. Eso no significaba que fuera a bajar la guardia. Seguía teniendo la intención de abrir las 8 puertas lo más rápido posible, pero no iba a arriesgarlo todo en un terreno donde el tiempo era un factor tan importante como el esfuerzo. Los pulmones de Kanae ardían, su Byakugan se tensaba mientras el sudor le humedecía el flequillo. Su uniforme, el atuendo oficial de Konoha que había elegido en lugar del de estilo más Iga, estaba desgarrado y sucio. Se mantuvo firme junto al puñado de shinobi que la acompañaban, pero la marea estaba en su contra. Un enemigo tras otro seguía presionando, y su cuerpo se estaba ralentizando. Si esto continúa, no duraré. Ninguno de nosotros durará, pensó, apretando la mandíbula. Nunca antes había participado en una batalla de tal magnitud, con cientos de shinobi enemigos enfrentándose a una fuerza de Konoha mucho menor. La báscula era aplastante. Y esto es, en realidad, solo un preludio de la verdadera guerra mundial que comenzará pronto. Se había entrenado durante años para resistir su jaula, pero esto era diferente. Si nada cambiaba, ella perecería aquí, con el sello de la rama lateral intacto, otra víctima sin rostro. Nunca antes había dudado tanto de sí misma. Su atención se desvió un segundo de más, y fue entonces cuando vio dos figuras que se abrían paso entre el caos como sombras. Ryusei y Renjiro. Se dirigieron directamente hacia su posición, embistiendo al escuadrón Kusa desde ángulos opuestos. El tanto de Renjiro abrió una brecha, y su flujo de chakra relámpago fue deslumbrante y afilado. Ryusei se movió aún más rápido, pasos de choque, puños y palmas que irrumpían como una tormenta, los clones se dispersaban para ampliar el empuje. En cuestión de segundos, la asfixiante presión a su alrededor disminuyó y los enemigos retrocedieron tambaleándose. Kanae parpadeó una vez, su pecho se elevó bruscamente mientras recuperaba el aliento. Entrecerró los ojos, con una expresión de desconfianza, aunque el alivio la reconfortó. ¿Qué haces aquí?
Preguntó con voz fría, casi intentando disimular el temblor que se escondía tras ella. Ryusei, con los ojos entrecerrados y aún sonriendo con sorna, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Porque estabas a punto de ser enterrado. Y tenemos cosas mejores que hacer que dejarte morir aquí. Renjiro soltó una carcajada mientras paraba un golpe. No se equivoca. Además, me prometió un pez grande si lo seguía. Los ojos de Kanae se movieron rápidamente entre ellos, frunciendo el ceño. ¿Un pez grande? Ryusei esquivó una espada, su talón impactó contra el pecho de un enemigo antes de volver a mirarla. El comandante. Vamos a por él. Se lo dije a Renjiro, y ahora te lo digo a ti. ¿Te apuntas? Las palabras la impactaron de una manera diferente a la que esperaba. No se trataba solo de la misión. Tenían el mismo tono que él había usado antes, cuando la acorraló y le presionó su chakra contra los ojos, cuando habló con una sinceridad que traspasó su frialdad. Ella vaciló, con los labios entreabiertos, casi replicando, pero la sonrisa burlona de Ryusei persistió, como si ya supiera que ella lo seguiría. Aunque Takigakure era neutral, no podría resistir una vez que Iwa reclamara su dominio sobre ella. Entonces Kusa, al estar aliada con Iwa, ejercería naturalmente su influencia también sobre Taki. Y cuando eso sucediera, Kusagakure no sería un peón, sino un depredador. Una sexta potencia en todo menos en el nombre. Eso marcaría el comienzo de su reinado. En poco tiempo, Ryusei, Kanae y Renjiro lograron superar los efectos secundarios de todo tipo de jutsus elementales y llegaron cerca del área donde operaba el comandante enemigo. La escena que se les presentó era espantosa. Los shinobi de Konoha yacían esparcidos por el campo, sus cuerpos desplomados sobre la hierba. Los que aún seguían en pie se enfrentaban a múltiples oponentes a la vez, llevados al límite. El análisis sensorial de Ryusei le reveló la verdad al instante. No quedaban más de una docena y medios de aliados en toda la fortaleza. Entrecerró los ojos, analizando el campo de batalla con fría precisión. Si seguían luchando así, serían engullidos por completo antes de que pudieran llegar los refuerzos del país de la hierba o de Konoha. El único camino a seguir era cortar la cabeza. Matar al comandante. Rompe el ritmo. Solo así podría hacer retroceder al enemigo el tiempo suficiente para resistir. Su mirada se posó en los dos aliados más cercanos que aún luchaban con fuerza. Shinkui, cuyo kunai giraba entre sus dedos mientras inmovilizaba a dos shinobi de Kusa con destellos de genjutsu. Y Heki Sanori, cuya espada ya brillaba levemente mientras sus precisos golpes en forma de media luna mantenían a raya a tres oponentes. Ambos eran claramente capaces, pero estaban al límite de sus fuerzas. La decisión de Ryusei fue instantánea. Se inclinó hacia sus compañeros, con voz firme y autoritaria. Renjiro, Kanae. Les daremos refuerzos. Romperemos su línea. Los necesitaremos vivos si queremos enfrentarnos a ese comandante. Renjiro le lanzó una mirada rápida e incrédula. ¿Ahora me estás dando órdenes? Pero sus labios se curvaron en una sonrisa, chispas de relámpago ya danzaban en su tanto. Los ojos de Kanae se posaron brevemente en Ryusei, y se acercó una vez, fría en apariencia, pero con un nivel de calor que no pudo disimular del todo. Las venas de su Byakugan ya se hinchaban mientras avanzaba con ímpetu. Los dos se separaron, estrellándose contra la refriega donde Shinkui y Sanori estaban flaqueando. Kanae fue la primera en atacar. Revitalizada por la técnica de Ryusei, sus movimientos se volvieron más precisos que antes. El ataque palmas de vacío silbó en el aire, lanzando a un enemigo contra un árbol con un crujido. Ella continuó con la velocidad vertiginosa de 128 palmas, sus manos moviéndose rápidamente en sucesión, golpeando un tenketsu tras otro hasta que su oponente se desplomó, con el cuerpo flácido como una marioneta con los hilos cortados. Renjiro pasó velozmente junto a su hombro con una risa lobuna, su tanto reluciente. Su cuerpo se movía de forma impredecible, desapareciendo y reapareciendo con la precisión de ataque. El chakra del rayo fluía hacia su espada, sus movimientos se perfeccionaban hasta alcanzar una eficiencia brutal. Un tajo, un tendón seccionado. Otro golpe, desde limpiamente por la mitad del arma del enemigo. Se movía con fluidez alrededor de los golpes controlados de Kanae. Su trabajo en equipo era natural a pesar de que no intercambiaban palabra alguna. Shinkui y Sanori aprovecharon la oportunidad de inmediato. Shinku chasqueó los dedos, tejiendo un genjutsu entre el choque de kunai. Los dos enemigos se quedaron paralizados, tambaleándose mientras las ilusiones envolvían sus sentidos. La hoja en forma de media luna de Izanori acabó con ellos limpiamente, con arcos brillantes que les atravesaban el cuello con una precisión quirúrgica.
Cuando el polvo se disipó, los cuatro permanecían juntos, respirando con dificultad pero vivos. Shinku miró a Ryusei, entrecerrando los ojos con una leve sorpresa. Ese plan, y tu oportunidad. Eres más astuto que la mitad de los Chunin de aquí. Izanori envainó su espada y exhaló. Estaba a punto de sugerir la retirada. Con semejante número, no duraríamos. Pero miró hacia el comandante a lo lejos, cuyo aura de peligro emanaba de él. Tienes razón. Si cae, este campo aún podría salvarse. Ryusei dio un paso al frente, con un tono tranquilo, casi frío en su claridad. Los refuerzos no llegarán de golpe. Si este puesto se derrumba, ni siquiera los supervivientes se librarán de la culpa. Saben cómo funciona. Solo se les permitirá vivir si están entre los últimos en pie. Y Yukino solo puede sacar a unos pocos supervivientes con sus construcciones de tinta. El resto, muertos o enterrados aquí. ¿Y están seguros de que serán los elegidos? Ambos hombres guardaron silencio. Sabían la verdad. Así que le cortamos la cabeza, terminó Ryusei con voz cortante como el acero. Si lo logramos, los refuerzos de toda la tierra de hierba podrán reunirse aquí o antes de que caiga. Si fracasamos, todos moriremos de todos modos. Decidan ahora. Los ojos carmesí de Shinku brillaron con determinación. Entonces prefiero morir apuntando a la cabeza. Izanori asintió brevemente, apoyando la mano de nuevo sobre su espada. De acuerdo. Renjiro sonrió con suficiencia. Por fin, estamos hablando mi idioma. Kanae no dijo nada, pero Subbyakugan se dirigió de nuevo hacia Ryusei. Su expresión era indescifrable, aunque su silencio hablaba más alto que las palabras. Los cinco, juntos, cambiaron de formación y comenzaron a avanzar hacia el comandante enemigo. Ryusei entrecerró los ojos mientras se adentraba más en el campo de batalla, sus sentidos escudriñando constantemente el terreno. Ahora comprendía claramente por qué las fuerzas de Konoha habían logrado resistir tanto tiempo a pesar de estar en clara inferioridad numérica. No fue la fuerza bruta ni el número lo que mantuvo la posición. Los shinobi de Konoha estaban mejor abastecidos. Podía sentir el regusto persistente de las píldoras de soldado circulando por sus flujos de chakra, llevando sus cuerpos más allá de sus límites naturales. Etiquetas explosivas, herramientas de sellado y kunai reforzados brillaban sobre el suelo ensangrentado, dispersos en patrones que no eran aleatorios en absoluto. Y, sobre todo, los agentes de Rod luchaban como máquinas. Inflexibles, despiadados, abatiendo a sus enemigos incluso cuando ellos mismos estaban medio muertos. El complejo también les pertenecía desde hacía años. Ryusei detectó débiles hilos de chakra bajo tierra, señales inequívocas de sellos de barrera incrustados, cables explosivos y trampas de presión diseñadas mucho antes de esa noche. Cada vez que los ninjas de Kusa avanzaban, alguna sección del terreno se abría paso o se activaban sellos invisibles, desbaratando su formación. Era una muerte por desgaste, una fortaleza que desangraba a sus invasores trampa tras trampa. Aún así, Ryusei se dio cuenta de que esos trucos se estaban agotando. Las píldoras no durarían para siempre y las reservas de herramientas se estaban reduciendo. Las trampas ya estaban agotadas en muchas zonas, y los sellos se habían desgastado por el uso excesivo. Los agentes de Rod luchaban como marionetas, pero incluso las marionetas se quiebran bajo suficiente presión. El recinto era un caos. Desde el momento en que Ryusei logró salir por la puerta sur, esa sección se había estabilizado, pero el resto de la fortaleza ya había sido engullido por el asalto de Kusa desde todas las demás direcciones. Muros derribados, edificios medio colapsados, tierra y humo llenando el aire. Todo el campo de batalla era una batalla campal sin cuartel. Los sentidos de Ryusei lo captaron todo. Ni siquiera necesitó buscar. El campo de batalla era lo suficientemente pequeño como para sentir el monstruoso chakra de Chosa y los agudos pulsos de Yukino en el aire desde el principio. Su presencia se cernía sobre la lucha como faros. Chosa Akimichi se alzaba imponente en la distancia, su colosal figura arrollando las filas enemigas, blandiendo sus brazos descomunales como arietes, cada impacto aplastando escuadrones enteros a la vez. La tierra tembló bajo sus pasos, potenciados por el poder de la mariposa. Su chakra seguía ardiendo con intensidad, pero ya mostraba signos de fatiga. Arriba, las creaciones de tinta de Yukino Sumi surcaban el aire. Su águila chillaba, lanzándose en picado con talismanes explosivos entretejidos en pájaros dibujados con tinta, mientras que de sus pergaminos brotaban tigres, serpientes y dragones que desgarraban los versos de Kusa. Las explosiones sacudieron el patio bajo sus pies, ralentizando la marea pero sin llegar a detenerla por completo. Ryusei lo evaluó de inmediato.
La muralla sur seguía intacta gracias a su intervención, pero todos los demás lados se habían derrumbado. Los grupos de shinobi de Konoha que quedaban con vida se mantenían gracias a uno o dos shinobi aislados que probablemente también morirían pronto. Divisó un grupo de personas donde Okabe y un puñado de usuarios de armas de estilo terrestre habían erigido barricadas improvisadas, levantando muros desde los cimientos del complejo y apilándolos con vigas rotas, convirtiendo las ruinas en plataformas de tiro elevadas para especialistas en kunai. Habían logrado mantener una pequeña franja de terreno elevado, pero el número de enemigos los presionaba desde todos los flancos. El segundo grupo se encontraba aquí, donde Chosa, Yukino, Shinkui, y Sanori Heki los que quedaban de sus compañeros resistieron. Los hombres de Kusa rodearon la fortaleza como una soga que se aprieta. Incluso los heridos se negaban a retroceder, clavando lanzas de madera y lianas a través de los muros derruidos, mientras las hojas brillaban entre el humo. Ya no era una defensa. Era supervivencia. Y ahora Ryusei, Kanae y Renjiro habían llegado al corazón de la batalla, donde aún ardían las últimas brasas de la resistencia de Konoha. La guadaña de Tenso silbó al descender para acabar con los dos últimos Anbu que aún se interponían en su camino. Los hombres se estremecieron, con el terror reflejado en sus rostros. 5 sombras se interponían entre ellos. Shinkui ni siquiera miró a Tenso primero. Hizo una breve secuencia de sellos y exhaló con voz inexpresiva. Técnica de la mente tranquila. Una silenciosa ola se propagó hacia adentro, entre los aliados, en lugar de hacia afuera, contra el enemigo. Kanae, Renjiro, y Sanori y los dos Anbu, a punto de morir, sintieron que el dolor se atenuaba, las reacciones de pánico se sofocaban y la respiración y el pulso se normalizaban. El temblor desapareció de sus dedos. Las heridas seguían sangrando, pero el cuerpo dejó de protestar por ellas. Los ojos de Ryusei se entrecerraron con una rápida media sonrisa de aprobación. El momento es perfecto. La mandíbula de Tenso se tensó. ¿Otra vez tú, adormeciendo a tu ganado para que no pateen cuando divida el rebaño? Bien. Así morirán en silencio. Shinku ladeó la cabeza, tejiendo ya la siguiente telaraña. Yo me encargaré de sus guardias. Ustedes 4, córtenles la cabeza. No lanzó hechizos directamente a Tenso. Sembró ilusiones en el espacio que lo rodeaba. El brillo de la corteza, una pisada entre los juncos, una brisa en el viento, el destello de una roca. Genjutsu de múltiples capas, trampas apiladas sobre trampas. Cuando un shinobi de Kusa rompía una capa, tropezaba con la siguiente, y con la siguiente. Los ángulos parecían erróneos, las distancias distorsionadas, un susurro sonaba como un grito justo detrás de la oreja. Los más cercanos a Tenso vacilaron. 2 atacaron un flanco fantasma, uno se estremeció ante un kunai inexistente y otro se quedó paralizado cuando la hierba le ató las pantorrillas. Shinku desenvainó la espada que llevaba a la espalda, no como un duelista, sino como un verdugo, y solo abatió a aquellos que ya habían sido capturados. Ryusei lo archivó en un instante. Obra pura de Yui, genjutsu independiente en su forma más pura, sin exceso de Sharingan, sin superposición de ninjutsu. Táctico, ambiental, psicológico. No es la mezcla de ningenjutsu como la de Hunsaku, sino Jin incorporado a un proyectil para mayor velocidad y efectividad. Y no la fascinación por el linaje de Uchiha Jin, abrumada por la gravedad espiritual. 3 escuelas, 3 respuestas. La de Shinku era la clave. Con el anillo debilitado, Ryusei, Kanae, Renjiro y Heki Sanori empujaron a Tenso hacia su propia maraña. El comandante respondió ampliando la zona de exterminio. La hierba se espesó hasta la altura de la cintura, los juncos se convirtieron en cuchillos y los retoños se hincharon hasta formar las costillas de una jaula. Su guadaña destelló con flujo de chakra. Un breve arco de luz de la hoja partió en dos un pilar destrozado. El chakra de la tierra inundó su cuerpo. Peso aplastante. Dio un paso al frente, y la guadaña cayó como una luz. 2 agentes de Roth que se habían atrevido a flanquearlos fueron destrozados, sus cuerpos arrojados como paja. Sigue haciéndolo girar, dijo Ryusei, ya en movimiento. Las palmeras de vacío de Kanae abrieron surcos a través de la hierba ondulante, 8, 16, 32 golpes rompiendo el aire. El tanto de Renjiro, veloz como un rayo, trazó surcos de bisturí que se negaban a cerrarse. La hoja de Isanori, como la luz de la luna, solo cortaba cuando la línea era perfecta, cada corte medido, económico. Shinku se apartó, con la voz entrecortada por encima del bullicio. Yo me encargaré del resto. Si me quedo callada, asume que estoy aplicando más capas. Ryusei asintió una vez. Entendido. Desde lo alto, Yukino Sumi miraba atónita.
Ella ya había descartado la competencia, ya había bajado para cargar a Chosa en el águila de tinta, recoger al capitán Ambu de Inuzuka, Heki Sanori, a algunos otros, y luego huir. Incluso este puesto de avanzada principal era pequeño. Desde el primer enfrentamiento, pudo ver y sentir todo el mapa, y este se había estado desmoronando sobre sí mismo. Estuvo a segundos de elegir. Pero ahora otros 5 habían logrado atravesar la barrera hasta Tenso, y Shinku acababa de mantener a raya a otros 6 Kusa con nada más que capas de aire. Quizás simplemente se había estado dosificando hasta ahora. Sus ojos recorrieron rápidamente los relatos que había estado siguiendo durante toda la noche. Las incursiones de Chosa y las suyas propias habían diezmado la horda, que antes era una marea. Ahora quedaban unos 50 Kusa en movimiento, unos 10 Konoha aún en pie, apenas, por aquí, más un puñado más, unos 5, en las fortificaciones improvisadas de Okabe. Si el comandante caía, la moral podría desplomarse. Y si aún quedaban picos de chakra aquí cuando los puestos de avanzada cercanos revisaran sus halcones mensajeros de la raíz, las aves más rápidas de este teatro de operaciones, es posible que lleguen refuerzos. Tenso no controlaba a toda la aldea. Era el jefe de operaciones especiales, respaldado por Iwa, rival del líder de la hierba al que la hoja prefería mantener neutral. Su propia red estaba atacando primero este puesto de avanzada principal en un ataque sorpresa. No tenía suficiente personal para atacar todos los puestos de escucha a la vez. Así que tal vez aún podrían resistir, salvar lo que se pudiera salvar de esta base, salvar las pocas vidas supervivientes y, al menos, salvar la reputación de Konoha, demostrando que una aldea menor como Kusagakure no había logrado expulsarlos por completo de su principal puesto de escucha en el país, que llevaba décadas en funcionamiento. Aunque su plan había sido minimizar las pérdidas y huir, reagruparse con refuerzos en algún otro lugar de la Tierra de la Hierba, o simplemente esperar las órdenes del Hokage, se encontró dudando. Por ahora, se quedaría un poco más. El hecho de que 3 jóvenes Chunin hubieran logrado llegar hasta este punto, cuando tantos Chunin experimentados ya habían caído, era muy significativo. Claramente, ya no eran simples Chunin. Y uno de ellos en particular, Ryusei Nishida, había defendido casi él solo toda la puerta sur, dándole a la guarnición un tiempo precioso para resistir más en esta batalla. Ella lo observaba desde lo alto de su águila. Entonces, en lugar de retroceder, cruzó el recinto hacia el lado opuesto, reuniendo a los supervivientes y, al parecer, tramando un plan para atacar al comandante enemigo, el mismo hombre al que Chosa y Yukino no habían podido acorralar, agobiados como estaban por las docenas de Chunin y Junin a los que tenían que mantener a raya. Yukino presionó la mandíbula. Me quedo, le susurró al águila. Un pase más para ellos. El pájaro de tinta gritó y trepó, esparciendo creaciones de superbestia para hostigar a los márgenes de Kusa, comprando artículos de segunda mano donde quisiera que pudiera. Abajo, Chosa Akimichi, todavía en modo mariposa, todavía enorme, divisó a los 5 que se acercaban a Tenso. El sudor le corría por las sienes. Su voz resonaba como un tambor. Si vas a llegar tan lejos, gana. Bramó. Konoha no se doblega ante la hierba. Giró sobre sí mismo y golpeó con su cuerpo a un grupo de Kusa con una ráfaga de tanque bala humano, haciendo caer a una docena de ellos. De vuelta en la espesura, los ojos de Tenso siguieron a Ryusei a través de una maraña de espadas. Niños, dijo con voz fría. Konoha ahora alimenta a estos puestos con niños. Ryusei sonrió sin calidez. Kusa envía a un anciano con un jardín. La guadaña de Tenso se volvió borrosa, un golpe para hacer retroceder a Renjiro, otro para atraer la atención de Isanori, un tirón repentino de enredaderas para desestabilizar a Kanae, solo para que una palma de vacío detonara la trampa a centímetros de su tobillo. Se deslizó, se reinició, y la impulso vital que Ryusei había activado en sus venas respondió con una velocidad precisa en lugar de una prisa de pánico. Shinku gritó desde el perímetro, aún intentando esgrimir las mentes. Mantendré el ring delgado. No te excedas. Entendido, espetó Renjiro, con los ojos brillantes tras la máscara de concentración. Ryusei ladeó la cabeza, midiendo el ritmo de Tenso, la forma en que la hierba delataba sus cambios de peso medio tiempo antes. Primero le quitamos el equilibrio, dijo en voz baja a sus 4 hombres. Kanae abre carriles. Renjiro corta los anclajes. Isanori castiga cualquier exceso de alcance. Yo seguiré la señal. Se inclina a la izquierda antes del gran salto. Su mirada se dirigió una vez hacia Shinku. Si lo obligo a girar, permíteme un instante de vacío en sus ojos. La respuesta de Shinku fue inmediata. Lo tendrás. La boca de Tenso se crispó. Era difícil saber si estaba divertido o molesto. Planeando en voz alta.
Bien. Me gusta cuando tienen confianza. La hierba siseó mientras su crecimiento, alimentado por Yan, volvía a espesar la jaula. La guadaña se alzó. Y los 5 se movieron. Ryusei acortó la distancia. Shinku observaba desde atrás, manteniendo sus redes de varias capas bien tensadas. Isanori se mantenía justo detrás de Ryusei como el encargado de rematar. Kanae y Renjiro atacaron a Tenso por la espalda desde ángulos opuestos, cerrándole el paso y obligándolo a girar, a perder chakra y a mantener su mente dividida. El Byakugan de Kanae leía cada uno de sus movimientos. Cadera derecha. Está atando. Línea de guadaña. De abajo hacia arriba. Gritó con voz nítida y rápida. Renjiro e Isanori, ambos puros con la espada, cortaban todo lo que crecía frente a ellos, raíces, juncos, los brotes repentinos de los retoños, sin dejar que la jaula terminara de cerrarse. Ryusei mantuvo a Tenso centrado en su mapa sensorial, siguiendo el rastro de chakra del hombre como si fuera un glifo viviente. Tenso intentó enturbiarlo con clones de liberación de tierra, copias baratas, no con el trabajo de sombras de Konoha. Los clones de Ryusei los destrozaron al llegar y emitieron confirmaciones por pulsos a través de su enlace de detección de corto alcance. Cuando esa estratagema fracasó y el cerco se estrechaba cada vez más, Tenso dejó de jugar a las sombras y fue directo al punto débil. Se rió sin humor. Primero los ojos. Se movió borroso, la guadaña ya descendiendo sobre Kanae, la que no dejaba de exponer sus intenciones, la que parecía la presa más fácil. Renjiro fue el primero en llegar a la línea, con el tanto en alto, el flujo de relámpagos silbando a lo largo del borde. El impacto produjo chispas y lo empujó un paso hacia atrás. Atrapó el segundo golpe en diagonal, clavando la bota en la piedra. ¡Qué demonios! Los ojos de Renjiro brillaron. ¿Tu golpe abarca media calle, viejo? Lanzar espadazos como si nada. Bien. Yo también aprenderé a desgarrar el aire. Tenso no le dejó respirar. Un arco de chakra corto y brutal salió disparado de la guadaña y golpeó el hombro de Renjiro, haciéndolo retroceder un paso más. Tenso se dispuso a acabar con ambos. Primero con Kanae y luego con Renjiro. Renjiro, abajo, dijo Ryusei con voz inexpresiva. 8 clones de sombra se pusieron en movimiento al instante. Atraparon a Ryusei en secuencia y lo lanzaron. De forma limpia, practicada, sin desperdicio. Ryusei cabalgó sobre el lanzamiento, giró en el aire y cayó como una piedra. Caída del talón de Senju. El impulso se concentró en sus caderas. Toda la caída se condensó en la punta de su talón. Tenso lo sintió tarde. Su percepción no estaba preparada para esto, y estaba ocupado matando. Levantó la vista, sobresaltado, y luego sonrió. Una sonrisa fría y segura. Vamos, entonces. No podía usar peso aplastante hacia arriba, la gravedad no se lo permitía, pero no lo necesitaba, ¿verdad? Inundó su cuerpo con energía, hizo fluir el chakra por la guadaña hasta que el filo vibró y, al caer, partió al chico por la mitad. Las dos líneas, talón descendente y hoja ascendente, se encontraron en el corazón de la espesura de Tenso. Ryusei había tomado prestada esta maniobra directamente de Naruto. La diferencia radicaba en que él lo había perfeccionado. Debido a que los clones que creó se formaron tan cerca, literalmente tocando su cuerpo cuando lo atraparon y lo lanzaron, pudo reabsorber inmediatamente el chakra que les había dado casi sin ninguna pérdida. La transmisión fue instantánea, limpia y eficiente. Ese no fue el caso con los clones que había dispersado anteriormente para interceptar las copias de Tenso que liberaban energía terrestre. Cuanto más lejos estaban, más desperdicio había cuando los recuperaba, pero en aquel entonces no había tenido otra opción. Aquí, sin embargo, la situación era perfecta. El lanzamiento le dio el impulso que necesitaba para su Senju el drop, un brutal empujón desde arriba que no podía generar solo con el juego de pies. Acortó distancias con una velocidad implacable, sincronizándose a la perfección con su mapa sensorial del campo de batalla. Gracias a su percepción, podía apuntar el lanzamiento casi a la perfección, prediciendo con exactitud dónde estaría el enemigo. Además, este oponente no parecía tener la misma fuerza demoledora en sus golpes ascendentes que en los descendentes, ni tampoco una capacidad sensorial lo suficientemente buena como para esquivar a tiempo, ya que los sensores entienden los niveles de percepción de los demás. Esa era la oportunidad que Ryusei pretendía aprovechar. Ryusei solo tuvo un instante para decidir, pero su mente trabajó más rápido de lo que su cuerpo jamás podría. Ya estaba cayendo, con el impulso a sus espaldas, la primera puerta rugiendo en sus venas, su cuerpo en máxima aceleración por el Senju el drop. Tenso, un hombre curtido por décadas de batalla, ya había alzado su guadaña a la perfección, con el filo de la hoja fijo en el camino para cortar a Ryusei limpiamente.
En lugar de aplicar el habitual golpe de tacón aplastante, Ryusei se movió en el aire, girando su cuerpo con un control imposible. Su pierna se curvó, su espinilla se deslizó en el movimiento de la guardia del sauce fluyente, una parada flexible convertida en un contraataque brutal. La espinilla, dura como el acero, se estrelló contra la guadaña con toda la fuerza que había reunido. La fuerza de la primera puerta, todo el impulso de su caída y una oleada de liberación de rayos que recorrió el hueso. El resultado fue explosivo. La guadaña, arma fruto de años de dominio, se hizo añicos con un chirrido metálico, y sus fragmentos se esparcieron por la hierba. La otra pierna de Ryusei hizo el mismo movimiento, lanzándose hacia adelante como una lanza. Su espinilla impactó contra el torso de Tenso, desgarrándole la carne y haciendo que la sangre salpicara. El hombre salió despedido hacia atrás, con un agujero irregular en el costado. Por primera vez, los ojos del comandante se abrieron de par en par, conmocionado. Sus botas resbalaron sobre la hierba, la sangre goteaba por su uniforme mientras retrocedía tambaleándose varios pasos. Miró el arma destrozada con incredulidad, y luego alzó la vista hacia Ryusei con el rostro contraído por la rabia y la confusión. Un mocoso, rompió mi guadaña. Su voz era baja y venenosa, pero el temblor delataba su incredulidad. Imposible. Esa arma ha atravesado a Jonin, a hombres que te doblan en tamaño. Antes de que pudiera terminar, sintió que la red se cerraba. Kanae y Renjiro ya lo rodeaban por ambos lados, con su chakra desbordándose. Isanori se había acercado sigilosamente por detrás de Ryusei, con la espada desenvainada, y el genjutsu de Shinku ya le susurraba al oído desde la distancia, creando ilusiones que se enroscaban a su alrededor en el campo de batalla. Tenso apretó los puños, el mango roto de la guadaña tembló entre sus manos antes de arrojarla a un lado. Entrecerró los ojos. ¿Así que así es como lo quieres? Bien. Te mostraré por qué soy el más fuerte de Kusagakure. Inhaló bruscamente, su pecho se expandió de forma antinatural. Las venas de su cuello se hincharon al activarse su técnica de liberación Yang, inundando sus pulmones de oxígeno al máximo. Al mismo tiempo, se metió una pequeña pastilla en la boca. El estimulante ultrasecreto de Kusa. Sus músculos se hincharon, su piel se estiró y su chakra se desbocó como un incendio forestal. Sabía que el retroceso lo dejaría incapacitado más adelante. Pero el después no importaba. La sangre seguía goteando del agujero que Ryusei le había hecho, su uniforme estaba rasgado y manchado, pero su aura se volvía más densa, más monstruosa, al entrar en su estado superior. Sin dudarlo, Tenso se puso en marcha. Su mano se extendió rápidamente, y una nube de sembón silbó hacia adelante. Finas, precisas, cada aguja impregnada de chakra venenoso. La energía virulenta brillaba tenuemente en el aire, mortal no solo como veneno, sino como un chakra diseñado para invadir y pudrir el cuerpo desde dentro amplificando sus efectos. Muere con el resto de ellos. Ladró Tenso, y su voz resonó por todo el campo de batalla. El Byakugan de Kanae detectó el peligro al instante. Renjiro, detrás de mí. Gritó, empujándolo hacia atrás mientras sus brazos se volvían borrosos. Sus palmas golpearon en rápida sucesión, 128 palmas estrellándose contra el aire. La tormenta de sembón se estrelló contra su defensa, y el chakra venenoso se dispersó en chispas inofensivas. Pero Ryusei seguía estando más cerca. Demasiado cerca. Sus sentidos le gritaban, su cuerpo apenas retrocedió unos pasos antes de que Tenso se abalanzara sobre él, con los ojos brillando con una furia asesina. Los labios del comandante se curvaron en una sonrisa salvaje. En su mano derecha brillaba una nueva arma. Un guante pesado con sellos entrelazados y recubierto de chakra venenoso y retorcido, cuya energía virulenta pulsaba visiblemente como llamas verdes. Veamos qué tan sereno eres cuando este veneno te devore el alma, maldito talento de Leaf, siseó Tenso, abalanzándose hacia adelante para acabar con él.